El campo parecía dormido. La hierba alta se mecía con el viento, un silencio que ocultaba el caos que un día reinó allí. Siglos atrás, ese mismo suelo fue testigo de lanzas rompiendo escudos, gritos de guerra y el polvo levantado por miles de pies marchando. Hoy, solo arqueólogos, arrodillados, retiraban pacientemente capas de tierra. Encontraron monedas gastadas, restos de armas comunes, hasta que un brillo extraño llamó la atención. Era un objeto que no pertenecía al arsenal tradicional, romano, algo que desafiaba los registros. El peso en las manos no era solo físico, cargaba un enigma. Aquello no estaba allí por casualidad, y su hallazgo podría no solo explicar misterios de aquella batalla, sino también poner en duda verdades que Roma mantuvo intocables durante casi 2000 años. Para entender la importancia de lo que se encontró, es necesario retroceder en el tiempo e imaginar a Roma en su máximo esplendor. El campo de batalla donde todo ocurrió estaba en una región estratégica, un paso vital entre territorios conquistados y zonas aún rebeldes. Era un punto que decidía no solo fronteras, sino también el control de rutas comerciales y de suministros. Las legiones romanas habían marchado hasta allí con disciplina implacable, enfrentando a tribus locales que conocían cada piedra y cada curva del terreno. Aquella batalla no era una más. Llevaba el peso de un imperio que quería dejar claro que nadie podía desafiarlo. Sin embargo, algo en esta historia no cuadra. Los registros de la época son escasos, casi silenciosos sobre el resultado y los detalles del combate, y es justamente ese vacío lo que hace que el reciente descubrimiento sea tan inquietante. Quizá Roma venció de una manera que no quería que el mundo supiera. Antes de la gran revelación, todo parecía rutinario para el equipo de arqueólogos. El día estaba nublado, el viento cortaba la piel, y el suelo, húmedo y pesado, dificultaba cada excavación. Pequeños hallazgos aparecían, fragmentos de millamento, cerámica, piezas metálicas corroídas, huesos que el tiempo había vuelto frágiles como polvo. Eran restos comunes en cualquier campo de batalla romano conocido, pero algo incomodaba a los especialistas. La disposición de los objetos parecía extraña. No había un patrón claro de combate, como si los cuerpos y las armas hubieran sido dispersados deliberadamente. El silencio del lugar, interrumpido solo por el sonido de las palas y los pinceles, aumentaba la tensión. Era como si el propio terreno guardara un secreto, esperando el momento justo para revelarse. Con cada centímetro de tierra retirada, la sensación se intensificaba. Algo allí no encajaba en la historia oficial, y todos sabían que estaban a punto de cruzar una línea sin retorno. Entre huesos quebradizos y fragmentos previsibles, algo empezó a llamar la atención. Al principio, parecía solo una piedra con reflejo metálico, parcialmente enterrada bajo una capa de barro endurecido. Uno de los arqueólogos se arrodilló, usando el pincel con delicadeza para no dañar la pieza. A medida que el polvo se apartaba, surgían formas inusuales, líneas grabadas con precisión milimétrica, símbolos que no recordaban a ninguna insignia militar romana conocida. El peso de la pieza también intrigaba. Era más ligera de lo que debería para su tamaño. Aquello no era parte de una espada, escudo o armadura. Era diferente, casi moderno para su época. El silencio se apoderó del equipo. Todos sentían que estaban ante algo que no encajaba en ningún libro de historia. Era como encontrar una firma oculta en un cuadro famoso, algo colocado allí por alguien que sabía exactamente lo que quería comunicar. ¿Pero a quién? ¿Y por qué? Cuando finalmente limpiaron todo el barro y revelaron la pieza por completo, el impacto fue inmediato. Era una estructura metálica increíblemente bien conservada, con un diseño que no encajaba en ningún catálogo de armamentos romanos. Finos grabados recorrían su superficie, formando símbolos y patrones que recordaban más a lenguajes arcanos que a marcas militares. Incluso había detalles que sugerían un conocimiento avanzado de ingeniería, como si hubiera sido creada por alguien siglos adelantado a su tiempo. Los análisis preliminares mostraron que la aleación metálica contenía elementos raramente usados en el periodo, y en proporciones que no tenían sentido para la tecnología conocida de Roma. Lo más perturbador era la sospecha que levantó uno de los investigadores.
Aquello no era solo un adorno o un amuleto, sino una herramienta capaz de influir en el rumbo de una batalla sin derramar sangre. Roma sabía lo que tenía entre manos, y por eso decidió enterrarlo junto con la verdad. Roma no solo era maestra en conquistar territorios, sino también en controlar narrativas. Cuando algo amenazaba la imagen de invencibilidad del imperio, era rápidamente silenciado, y este objeto encontrado en el campo de batalla no era algo que pudiera mostrarse al Senado o registrarse en crónicas. Revelarlo significaría admitir que Roma, tal vez, no confiaba únicamente en la disciplina de sus legiones, sino en métodos no convencionales para asegurar victorias. Existía el riesgo de que los enemigos descubrieran el funcionamiento de la pieza y desarrollaran algo similar, o peor, que los aliados cuestionaran el honor romano. Por eso, la orden fue clara: borrar cualquier mención, enterrar el artefacto junto con los muertos y hacer que el mundo creyera que aquella batalla se había ganado de la forma tradicional. La propaganda oficial seguiría exaltando la gloria y el valor de los legionarios, mientras la verdadera razón del triunfo permanecería bajo capas de tierra y de silencio. Con el artefacto en manos de los arqueólogos, comenzaron a cruzar información, y no tardaron en darse cuenta de que aquel no era un hallazgo aislado. En otros campos de batalla romanos, a cientos de kilómetros de distancia, se habían encontrado fragmentos metálicos con grabados similares, pero siempre en estado de destrucción parcial, como si hubieran sido deliberadamente dañados. Además, textos de cronistas de regiones conquistadas mencionaban victorias romanas extrañas, en las que ejércitos enteros se rendían sin presentar resistencia. También existen registros de mensajes cifrados enviados entre generales, con símbolos idénticos a los del artefacto. Cada nueva evidencia parecía apuntar a la misma conclusión: Roma poseía una tecnología o método desconocido que utilizaba en momentos críticos, y hacía todo lo posible para asegurarse de que nadie pudiera reproducirlo jamás. El descubrimiento actual, completo e intacto, podría ser la pieza clave que faltaba para desvelar este secreto. Si las teorías son correctas, esta batalla nunca estuvo equilibrada. Los enemigos de Roma llegaron confiados, conocían el terreno, tenían más tropas y esperaban un enfrentamiento largo y sangriento. Pero algo cambió poco antes del choque entre los ejércitos. Relatos indirectos sugieren que la moral de las tropas adversarias se desplomó de forma repentina, como si una ola de desaliento se hubiera extendido por el campo. Se ignoraron órdenes, las formaciones se rompieron y algunos guerreros simplemente abandonaron la línea antes de que comenzara el combate. Es posible que el artefacto encontrado formara parte de una estrategia para crear confusión psicológica o incluso inducir una sensación de derrota inminente. Roma, entonces, avanzó contra un enemigo ya desorganizado, venciendo con muchas menos bajas de las esperadas. Lo más inquietante es imaginar que, sin esa intervención invisible, el resultado podría haber sido completamente distinto. Lo más perturbador de este hallazgo es darse cuenta de que, a pesar de que han pasado casi 2 milenios, la esencia de esta estrategia quizá nunca haya desaparecido. Hoy no vemos legiones marchando con armaduras brillantes, pero sí vemos gobiernos, corporaciones e incluso potencias militares utilizando métodos invisibles para influir en decisiones, debilitar adversarios y moldear resultados sin disparar un solo tiro. La manipulación psicológica, el uso de mensajes codificados e incluso tecnologías que afectan la moral de grupos específicos no son ficción, forman parte de manuales modernos. Es imposible no preguntarse, ¿fue Roma la precursora de un modelo de guerra que ha sobrevivido hasta hoy, simplemente adaptado a los recursos contemporáneos? Tal vez aquel artefacto encontrado sea más que una reliquia arqueológica. Tal vez sea la prueba de que el juego invisible del poder nunca dejó de jugarse. Incluso con el artefacto en manos de los arqueólogos y con análisis avanzados en curso, una pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué más está enterrado, esperando ser hallado? Si este objeto logró permanecer oculto durante casi 2000 años, ¿cuántos otros secretos consiguió Roma borrar de la historia? Quizá estemos ante la punta de un iceberg colosal, un conjunto de tecnologías, métodos y estrategias que el imperio utilizó en las sombras para
consolidar su dominio. ¿Y si parte de ese conocimiento aún estuviera siendo protegido, estudiado o incluso utilizado, lejos de los ojos del público? Cada hallazgo abre nuevas puertas, pero también expone riesgos. Al fin y al cabo, hurgar en los secretos de un imperio que dominó el mundo puede significar mucho más que simple curiosidad histórica. Puede significar tocar algo que nunca debería ser despertado. Te veo en el próximo video.